Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Que la misericordia del Señor sea y esté con nosotros. Y su Santo Espíritu también. Yo voy a continuar con una prédica que venía haciendo domingos atrás, ¿no? Porque hay mucho material. Estuve hablando de una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, donde le enseñaba a Timoteo o le daba las instrucciones a Timoteo de cómo debía de ser un obispo, cómo debería ser un diácono en la congregación, ¿no? Cómo tenía que ser. Pero también le dio mandamientos de cómo tenía que ser también una mujer. O sea, le dijo que el obispo tenía que tener mujer. Eso lo recuerdan, lo habrán repasado en sus casas también. Y pienso que los que nos están escuchando por internet también de la misma manera pueden haberlo leído, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Que es muy especial. Fíjense en que ahora vamos a leer un texto al final. Fíjense en que el apóstol Timoteo fue el primer obispo ordenado. Lo vamos a leer acá al final de la segunda epístola de Timoteo, la página 241, para retomar el tema que pienso que es bueno continuar un poco más, porque hay mucho material ordenado también para nosotros, para que nosotros no seamos confundidos por las personas que dicen ser pastores, dicen ser obispos, dicen ser sacerdotes, dicen ser diáconos, dicen ser de todo. Sin embargo, las cosas que son del Señor son ordenadas. Entonces dice en la página 241 del Nuevo Testamento, la segunda epístola a Timoteo, muy chiquito al final, dice así: la segunda epístola a Timoteo, el cual fue el primer obispo ordenado en Efeso. Ordenado. Pero también nosotros tenemos que entender a través de lo que leemos que el Espíritu Santo fue con Timoteo y también fue con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que recordara todas las cosas, que él ya las sabía, pero que procurara la enseñanza que es útil por el Evangelio. Entonces fíjense en que si dice que fue el primer obispo fue Timoteo en Efeso, y el apóstol mismo le dice cómo tiene que ser un obispo. ¿Ustedes creerían o pensarían que Timoteo no tenía su esposa y no tendría sus hijos en sujeción, como dice? Como lo exhorta, ¿no?, el apóstol a Timoteo. Cómo le dice que tiene que ser un obispo, que tiene que tener su mujer, que tiene que tener sus hijos. Porque ¿cómo puede gobernar un obispo la iglesia que pertenece al Señor si no sabe ordenar su casa? Entonces es claro que si el primer obispo ordenado por el Señor, por su Santo Espíritu, fue Timoteo, sin lugar a duda Timoteo tenía mujer y tenía hijos. Y la esposa de Timoteo era santa también, porque como el Espíritu Santo era con Timoteo y la mujer es un cuerpo con Timoteo, quiere decir que la mujer es santa. Ese es el orden de las cosas de Dios. Ese es el orden.
Pero nosotros vemos hoy, por ejemplo, que hay muchos pastores que no los ordenó el Señor, sino que con la palabra del Señor se nombraron ellos pastores. La esposa del pastor es pastora o se nombran pastoras. Sin embargo, acá vemos en la Escritura que no es así. Todo lo que es de Dios es ordenado. Entonces ahora vamos a leer un orden para la mujer, de acuerdo al Evangelio que el Señor Jesucristo predicó y también los que Él envió, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como el mismo Señor. Como el mismo Señor. Así que dicho esto, hermanos, que en la palabra en el Evangelio del Señor no puede haber contradicción. Si la mujer con el varón son uno y el varón con la mujer son uno, y si el obispo tiene que tener mujer y tiene que tener hijo, es lógico que Timoteo, que fue ordenado para ser el primer obispo, quiere decir que él tenía todos estos requisitos que dice en toda la epístola a Timoteo, reunía todas las condiciones. Entonces, dicho esto, vamos a ir vamos a seguir con Timoteo. Pero vamos a ir a Timoteo, la página 235. El capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice así. Porque voy a leer esto porque estamos hablando de cómo es un orden. Entonces nosotros ahora vemos que prohíben casarse. Los obispos no tienen que tener mujer, los sacerdotes no tienen que tener mujer, y el orden humano es ese, que la mujer no se case y que el hombre tampoco se case, y que ministre la palabra de salvación, que es el Evangelio, que lo prediquen así nomás. Y no es así. Vemos de acuerdo a la Escritura el orden de Dios y vemos que ese orden fue dejado. Y nosotros tenemos el trabajo de poder volver a lo que se dejó, que es la sana doctrina. La sana doctrina se dejó. Ahora están las variadas doctrinas, las que hacen granjería con la gente. Eso se dejó. Eso es lo que está actualizado ahora. Se dejó la sana doctrina, lo que pertenece al Evangelio realmente directo de Dios. Así que en el capítulo 4, versículo 1, dice así: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esto es lo que ya los apóstoles estaban anunciando, que el mismo Espíritu decía. Dice, repito el 4, versículo 1. Pero el mismo Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, venidero era que tenían que venir, no era lo que ellos estaban obrando en ese momento. El apóstol Pablo estaba trabajando para poner a un obispo como tenía que ser, con toda la ordenanza que pertenece al Señor y a su Evangelio, que está ligado.
El Señor no puede decir una cosa si no está en su Evangelio. Para que el Evangelio tenga verdad, tiene que el mismo Evangelio tiene que estar sujeto a las cosas que son de Dios, porque son ordenadas. Así que, y el Espíritu Santo de la misma manera. Dice, el apóstol le decía a Timoteo que en los tiempos venideros iban a venir. Dice que iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Quiere decir que si nosotros vemos un orden en la Escritura, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un obispo? Que tiene que tener mujer, que tiene que tener hijos, que tiene que haberlo instruido el Espíritu Santo, porque lo tiene que ordenar en todas las cosas. Algo directo de Dios. Porque ese obispo, que fue en este caso Timoteo, era la cabeza de la iglesia. Él la dirigía, él la cuidaba, él la instruía, él les predicaba el evangelio verdadero. Y la cabeza del obispo, en este caso de Timoteo, era el Señor. El Señor. Entonces, dice que iban a apostatar de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjense en que las doctrinas son las variadas doctrinas que hay. Que unos dicen una cosa y otros enseñan otra cosa. Ahora parecerían que los que no tienen mujer, parecería que tienen la doctrina de adoctrinar a que si quieren ser obispos o quieren ser sacerdotes o quieren ser diáconos, ya la mujer no tiene que estar en la vida de ellos. No tiene que estar en la vida de ellos. Y por ende, si no está la mujer, tampoco van a estar los hijos. Ahora, por otro lado, los otros que sí tienen mujer, ya la mujer del pastor, porque nosotros estamos leyendo y entendiendo un orden, que las cosas de Dios son todas ordenadas, pero el hombre ha hecho de la doctrina del Señor, ha hecho un desorden. Entonces ellos se nombran pastores y a la mujer del pastor ya es pastora. Y si hay un profeta que se nombra profeta, ya la mujer es profetisa. Y eso es un orden que ellos tienen, pero que difiere con lo que es la sana doctrina. No se liga, porque cuando Dios pone el obispo, o pone el predicador, o pone el que va a hacer un cambio en la humanidad, son enviados de Él. Él hace un ajuste en la humanidad, como lo hizo Juan el Bautista, un ajuste, lo envió el Señor. Esto es lo mismo. Cuando envía a Timoteo, Timoteo cumple con todos los requisitos. Ahora, dice el Espíritu manifiestamente que en los venideros tiempos iban a venir todas estas variadas doctrinas que iban a apostatar de la fe. De la fe es de la fe en Cristo o de la fe en el Evangelio, que pertenece al Señor, que son uno. Ahora, y escuchando dice así, y escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Porque el hombre, por más que lo lea en la Biblia, en su palabra, hace lo que a él le parece. Él no espera que hay un Espíritu Santo que habla y que ordena. No puede esperar. Parecería que se tuviera que nombrar. Antes que el Espíritu Santo pudiera hablar y ordenar, ellos ya se hablan y se confirman entre ellos. Estas son las variadas doctrinas y que hacen discípulos para ellos, como dice la Escritura. Cuando los enseñan a la manera de ellos,
y no a la manera del Evangelio de Cristo. Entonces hoy voy a aclarar un poco más este tema, que Dios nos ayude para dar luz en nuestro entendimiento, para poder comprender cuál es este tiempo que iba a venir, que es este tiempo, porque en este tiempo hay variadas doctrinas que se nombran entre ellos y que prohíben al hombre tener mujer, o sea, van contra la sana doctrina, contra el Evangelio. Por un lado, no teniendo mujer, y por otro lado, los que tienen mujer, se nombran ellos y nombran a las mujeres, le ponen nombres que no pertenecen al Evangelio, que no pertenecen a la ordenación de Dios, no pertenecen. Y ahora vamos a ver, porque la Biblia, o sea, su Evangelio, nos va a decir otra cosa que la que vemos que se hace. Entonces, dice en el versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira. ¿Qué es una persona hipócrita? ¿La hipocresía qué es? La hipocresía es lo más parecido a la verdad. Son hipócritas. El mismo Jesucristo los trataba de hipócritas en muchas oportunidades, porque ellos creían tener la verdad y no la tenían. Porque el mismo Evangelio, que no miente y que es ordenado, le mostraba que estaban equivocados y que eran hipócritas. Entonces dice en el versículo 2, que con hipocresía ellos creen que están bien, creen que está bien que haya un pastor y que se nombre la escuela donde van, o entre ellos, entre los hombres pastores. Ellos creen que está bien. Ellos creen que está bien que la mujer sea pastora. Y los que van a la congregación, que van porque creen en el Señor, hombres y mujeres de buena voluntad, no tengo duda, creen en eso que está ordenado en la congregación, pero no en una ordenación de Dios, sino en una ordenación humana y terrena. Y de demonios, porque todo lo que divide pertenece a la obra del diablo. Dice, el Señor dijo, yo vine para unir, y el diablo vino para dividir y para ensuciar, para enchastrar. El diablo vino para dividir, él vino para unir, y el Evangelio tiene que unirnos. Y si todos tenemos el mismo Evangelio, ¿por qué estamos todos separados? Entonces estamos todos separados porque justamente el Espíritu dijo manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De la fe en qué? En el Evangelio, de la fe en Cristo, porque no se sujetan al Evangelio del Señor y a la fe del Señor, sino que ellos mismos, leyendo que el Señor habla y leyendo que el Espíritu Santo se manifiesta, toman ellos el lugar, sin importarle nada más. Son absolutos. Entonces, en el 2 dice, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo, dice, cauterizada la conciencia, porque ellos, ¿qué es cauterizada? Es como que tienen una herida, pero enseguida como que están como curados, como con la marca, o sea, deja una marca, cauterizadas, como una herida y ahí. Porque dejaron lo que pertenecía realmente al orden, dejaron la fe, que era de corazón limpio, que pertenecía al Evangelio, que pertenecía al Señor. Entonces dice que teniendo cauterizada la conciencia, hay una herida, pero ellos creen que está sanada y hacen lo que no deben hacer. O sea, hacen lo que no pertenece al Evangelio del Señor y se justifican entre ellos. Todos.
Entonces, en el 3 dice que prohibirán casarse. Ahí tienen. El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos todo esto iba a pasar. ¿No prohíben casarse? ¿No prohíben casarse? Dice, y mandarán abstenerse, dice, de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracia participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad del Evangelio. Entonces, fíjense en todo lo que el apóstol Pablo ordenó a Timoteo, fue el primer obispo en Efeso, tenía mujer, tenía hijos, el Espíritu Santo era con él y así él fue ordenado a servir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu, dice el apóstol Pablo, dijo que todas estas cosas iban a pasar y nosotros las vemos. Que ellos se justifican a sí mismos. Dios no les dijo nada, pero parece que sí les dijo. Porque los que se congregan en las variadas doctrinas están creyendo en que lo que el pastor le dice es verdad. Y que tiene a la mujer pastora y obedecen a la pastora como si la pastora fuese algo que fuese puesto por Dios. O sea, se justifican porque tienen cauterizada la conciencia. No ven que están equivocados. Son hipócritas, como dice la Escritura y como lo dijo el Señor en muchas veces. Así que vemos también que en los venideros tiempos, que somos protagonistas nosotros hoy, que iban a haber gente o pastores o obispos que iban a prohibir casarse. Y lo vemos que es así. El sacerdote no puede tener mujer, el cura, el papa, el obispo no puede tener mujer, tampoco puede tener hijo. Y vemos toda la corrupción que viene por desobedecer el Evangelio del Señor. Viene toda la corrupción, digo, porque vemos la obra, las cosas que han sucedido por estas religiones, ¿no? El abuso en los niños, el abuso en las niñas, el abuso en todo. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, por desobedecer el mandamiento, por no escuchar al Espíritu Santo que ordena, por no esperarlo, o vaya a saber por qué, o por el mismo diablo que hace la división y enseña a todas estas religiones a permanecer divididos, y a que el mundo vea lo que está pasando y aún así no eche mano. Parecería que todo se permite. Si una persona se nombra pastor, la mujer pastora, parece que todo se obedece y todo se respeta. Y estamos viendo que son doctrinas de demonios, como dice el Espíritu manifiestamente. Ahora vamos a ir, hermanos, porque hay mucho material. Vamos a ir tengo acá anotado, hermanos. Vamos a ir a los Corintios, el mismo apóstol Pablo. Estábamos en Timoteo, cómo el apóstol Pablo lo instruía a Timoteo, cómo tenía que ser un obispo, cómo tenía que ser, que tenía que tener mujer, que tenía que tener todo un orden, requisitos, ¿no? Que pertenecen al Evangelio del Señor. Ahora dice en la página 197. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 14,
el versículo 33. Este es el mismo apóstol que le hablaba a los corintios. Antes estuvimos leyendo cómo instruía a Timoteo. Pero es el mismo tema, ¿no? Dice así, en el 33 dice el apóstol Pablo: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz. Disensión quiere decir que no es un Dios que divide, que no hace diferencias. No, es un Dios de unidad, un Dios de paz. Dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si leemos bien, estos santos son los que pertenecen al orden de Dios. Estos santos no son los que se nombran entre ellos. Estos santos son santos porque el Espíritu Santo los instruyó, los preparó, los enseñó en el Evangelio. Por eso son santos. Y estaban en todas las iglesias en ese tiempo, cuando Pablo predicaba y los enseñaba, pero el Espíritu Santo se manifestaba y los ordenaba. Entonces, por eso dice en este texto, que Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nosotros estuvimos leyendo cómo el apóstol instruía a Timoteo para Efeso. Fue el primer obispo en Efesio. Él no podía decirle a los efesios una cosa y a los corintios otra, porque si no se contradecía, si no hacía disensión. Y Dios no es disensión. Dios es dice que Dios no es Dios de disensión, sino de paz, de unidad, de un solo evangelio, de una sola doctrina, no de las variadas doctrinas, de una sola. Y esa una sola tiene un orden. Por eso el apóstol decía acá que como en todas las iglesias de los santos, no de hombres, sino de santos hombres, como Timoteo, que reunía todos los requisitos para predicar, porque el predicador tiene que predicar el evangelio verdadero del Señor Jesucristo, porque es el que hace el vínculo entre la vida y la muerte. Porque por el Evangelio es la promesa para el alma de la persona. Y si este Evangelio no está ordenado por estos santos, perdería el alma la persona. Tiene que estar ordenado, tiene que estar instruido, tiene que obedecer al Evangelio. Tiene que obedecer. Entonces dice así, después dice, seguimos en el 34. Vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones. Ahora, ¿qué mujeres dice que callen? A la de los santos. A la de los santos, a los que predican el Evangelio. Que la mujer también es santa, porque la mujer es santificada en el varón que predica, que Dios lo puso, que el Espíritu Santo lo puso. Todo tiene un orden divino, un orden especial, que no es terreno, es del cielo este orden. Por eso es difícil de poderlo entender y también difícil de poderlo explicar. También es difícil, porque si fuese fácil no estaríamos todos divididos. Si fuese fácil.
pero no es fácil de entender. Pero nosotros estamos entendiendo lo que pertenece al orden del Señor, que está en el Evangelio. Entonces dice así: vuestras mujeres callen en la congregación, porque vamos a hacer también una aclaración, que el apóstol Pablo acá a los Corintios les está explicando y predicando un orden. En todo el capítulo 14 le dice cómo el Espíritu Santo se manifiesta, cómo Él habla, cómo le da algún repartimiento de algún don a cada uno que Él quiera. Y consecutivamente a esto, yo estoy leyendo esta parte porque el tema es el del hombre y la mujer y el del Evangelio, ¿no? Las cosas que son ordenadas para Dios. Entonces, Él está hablando de estos santos y está hablando de las mujeres de ellos, no de las mujeres de los hombres comunes que uno ve, el pastor o la pastora. No, ellos no son santos, porque el Señor no los ordenó así, ni el Espíritu Santo les habló para que se nombren entre ellos. No, esto, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, está todo desordenado. Pertenece a lo terreno, pertenece a lo que el Espíritu Santo decía en aquel tiempo, que iban a venir estas variadas doctrinas e iban a prohibir casarse e iban a tomar el lugar, con la palabra del Señor iban a tomar el lugar de Él. Y iban a llevar mucha gente. Y hoy lo vemos. Y vemos que Dios no es un Dios de disensión, de división, no lo es. Y sin embargo, estamos todos divididos por las variadas doctrinas, estas que prohíben casarse, estas que se nombran entre ellos pastor, pastores, pastoras, sacerdotas, sacerdotes, profetisas, evangelistas, diaconisas. Todo toman el lugar de lo que está escrito y se nombran entre ellos, y tienen escuelas y doctrinas, enseñanzas que si el que quiere con humildad servir al Señor va a tener que pasar por la escuela de ellos para que ellos mismos lo nombren pastor o pastora o profeta o profetisa, lo que sea. Eso pertenece a un desorden. Eso es lo que el Espíritu Santo decía manifiestamente, que en los venideros tiempos iba a pasar todo esto. Y iban a apostatar de la fe. La fe es en el mismo Señor. Lo iban a apostatar porque entendiéndolo, leyéndolo y sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Lo están negando al Señor con sus propios hechos. Entonces, sigo leyendo, hermanos, que Dios nos ayude. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. O sea que a las mujeres de estos santos no le es permitido hablar. O sea que el mismo evangelio que fue traído del cielo para que nos dé la salvación de la promesa para nuestra alma cada uno, por la fe en el Señor, por el bautismo, que el Señor nos ordena así, ¿no? Dice que estos santos que fueron ordenados, dice que las mujeres, dice que callen en la congregación. ¿En la congregación qué es? Sino el lugar donde se canta al Señor, se predica la palabra del Señor, el evangelio verdadero a las personas, ¿no? Y también en las oraciones de la congregación, donde el Espíritu Santo se manifiesta o se manifestó, porque hoy si se hubiera manifestado con alguna denominación de las que hay, no estarían divididas. El Espíritu Santo es uno con el Evangelio, es uno con el Señor.
No podría manifestarse, por poner ejemplo, con los católicos y hacer diferencia con los pentecostales. O manifestarse con los pentecostales el Espíritu Santo y no con otros, ¿no? Con los testigos de Jehová, por poner ejemplos. No, eso el Espíritu Santo no lo hace. El Espíritu Santo santo es y pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. O sea que el apóstol, con todo el fundamento que tenía del conocimiento del Evangelio, él también le decía que en la ley decía esto mismo que él estaba hablando, que no le era permitido a la mujer tomar el lugar del hombre. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar. Ahora, ¿por qué los hombres dejan hablar a las mujeres y se nombran pastora y la pastora igual predica? ¿Cómo puede ser posible esto? Tenemos que tener temor al Señor, temor al Evangelio, que está escrito para que nosotros pertenezcamos a ese Evangelio único. Dice el Señor, si Él da un mandamiento, ¿no? Si Él da un mandamiento o Él pone el orden, ¿quién somos nosotros para no ajustarnos a ese orden o a esa determinación de Dios? ¿Somos más fuertes que Dios nosotros? ¿Como para hacer lo que a nosotros nos parece? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Tenemos la vida eterna como Él la tiene? No. Entonces, si el Señor dice, como está escrito, todavía le decía en la ley, que ellos mismos la tenían, ¿cómo puede ser que el hombre haga otra cosa y permita todas estas cosas de las cuales estábamos hablando? Entonces dice, repito el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Tampoco le es permitido en la congregación preguntarle nada, pero no al esposo que viene con la señora, que viene a escuchar la palabra de Dios. Yo lo que estoy hablando es a quién apetece un obispado, cómo tiene que ser los que quieren predicar, estos que tienen que ser ordenados, estos que predican la salvación para el alma de la persona que cree. No le es permitido a la mujer de estos santos ordenados que la mujer hable en la congregación, pregunte alguna cosa en la congregación, no le es permitido. Dice, pregúntenle en casa a sus maridos. Si tendrá cuidado el Señor de lo que es una congregación, si tendrá cuidado, no es algo así nomás, como lo que nosotros vemos en este mundo lleno de doctrinas diferentes, de institutos bíblicos diferentes. Es totalmente lo que estamos leyendo en su palabra, en el Evangelio, es diferente a lo que el hombre ha hecho. Entonces dice el 35, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación.
es algo deshonesto. Pero no porque el apóstol lo diga, sino que el Evangelio en su totalidad lo dice. Lo dice, lo justifica, lo respalda. Lo respalda. Y ahora vamos a ver cómo el mismo Evangelio respalda esto que el apóstol está enseñando y aclarando, que las cosas de Dios son ordenadas, no son así nomás, son ordenadas, son limpias. Entonces dice, en el 36 dice, ¿qué? Dice, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? Este le dice como preguntando, hablando de la mujer, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, ¿ha salido de la mujer la palabra de Dios? ¿O solo a ella ha llegado? Esto lo dice en el versículo 36. Pero para entender esto tenemos que leer 35 y 36 recorrido, que habla de la mujer, está puntualizando justamente a la mujer. Dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra? Está hablando de la mujer. ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? Ciertamente ha llegado, por la misericordia del Señor, ha llegado. Para que también la mujer esté ordenada, sea santa, como el marido es santo. Estoy hablando del predicador, del obispo. De lo que Dios ordena, de lo que el Espíritu Santo ordena. Entonces dice el 37, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. O sea que también podríamos decirle a todas estas variadas doctrinas que se creen que son espirituales o se creen que son profetas, podemos decirle a través de la Escritura que reconozcan lo que está escrito, que lo reconozcan y que lo dejen. Y que lo dejen. Dice el 37, si alguno a su parecer, no al parecer del Evangelio, que pertenece a Cristo y que es del cielo, y que los enviados como el apóstol Pablo y todos predicaban lo mismo, con el mismo sentir. Dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Amén. No mandamientos de hombre, mandamientos del Señor, donde el Señor no puede contradecirse, no puede decir una cosa, como hoy les decía, el apóstol Pablo no le puede decir a Timoteo una cosa, que fue el primer obispo en Efesio, y en Corintio predicar otra cosa. No puede contradecirse. Bueno, pues el mismo apóstol dice que estas palabras que él está hablando, que él está enseñando, para que las pongan por obra, pertenecen al Señor mismo. En ese orden. Después dice el 38. Mas el que ignore, dice. El que ignore, pero ¿cuándo ignora? Cuando no se manifiesta el ajuste. Ahora a través de la enseñanza de la sana doctrina, pueden darse cuenta que están desordenados. Pero ya no pueden ignorar más, porque están los que enseñan la verdad del Evangelio, los que enseñan la sana doctrina. Y esta sana doctrina
desmiente, desaprueba todo lo que el hombre ha hecho. Si ignoraban, no lo saben, pero ahora están sabiendo. Y estas prédicas salen por internet y las están sabiendo. Y pueden ir a la Escritura y las pueden constatar, porque la prédica se le da el texto, se le da el capítulo, se le da el versículo, se le da la página, el número de la página donde está escrito. Está todo ordenado para que ellos también puedan ajustarse y ya no ignoren más y no seguir desobedeciendo el desorden, sino obedeciendo al orden. Si en aquel momento ignoraban, pues ignoraban, pero estamos ya sabiendo lo que el Espíritu dijo manifiestamente, que en los venideros tiempos iban a apostatar de la fe y iba teniendo, dice, cauterizada la conciencia y prohibiendo casarse y prohibiendo todo y dándose lugar ellos entre ellos. Ahora, hermanos, dice: el que ignore, pero ya no podemos ignorar más, ya la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, que tenía que repetirse, como está escrito en el capítulo 24 de San Mateo, y será predicado este Evangelio por testimonio antes que el Señor venga y luego el fin. Bueno, este es la verdad del Evangelio. Este orden es predicado y es la verdad del Evangelio, pertenece a la verdad del Evangelio. Ahora vamos a ir, hermanos, de vuelta a Timoteo para redondear el tema, donde vemos que el mismo apóstol les decía a los corintios que eran mandamientos del Señor. Eran mandamientos del Señor, o sea que ni siquiera era algo de Él, sino que era del Señor. Como todos los enviados que hicieron un trabajo de unidad, de amor, de salvación, no codiciando torpes ganancias, porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Esos son los verdaderos apóstoles, esos son los verdaderos enviados, los que predicaban la sana doctrina. Esos sí son. Hoy vemos lo que ya antes anunció el Señor: las divisiones, que iban a hacer mercadería con la gente. Hoy vemos que promocionan, yo qué sé, un jabón. Dicen que el jabón está limpio porque Jesucristo lo limpió y se lo venden. Otros toquen el manto que perteneció al Señor y toquen el manto sagrado y su vida cambia. Todo es para hacer mercadería. Otros dicen que no se casen, contradiciendo totalmente lo que es el Evangelio. ¿Cómo no decirlo? Si nosotros también creemos en Dios, pero creemos en un Dios que habla. Creemos en un Dios que nos dejó su Santo Espíritu, que habla, que enseña, que exhorta, y que todo lo que el instrumento de Dios pueda hablar, lo va a hacer de acuerdo a la sana doctrina, no a las variadas doctrinas. Entonces dice en la página 235, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo y el versículo 9, dice: asimismo también las mujeres ataviándose con hábito honesto, no con vergüenza ni modesta. Está hablando de las mujeres de los santos, ¿no? De las mujeres de los que profesan la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Hay un contexto atrás, ustedes después lo pueden leer.
Dice así. Dice, asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Dice en el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez le predica, lo instruye a Timoteo en todo eso, como él lo predicaba en otros lados de la misma manera, ordenadamente, insistía en esto tan importante, que pertenece al Evangelio y que tiene un orden. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora, como decía en otras oportunidades, son mandamientos del Señor, decía el apóstol, ¿no? Acá dice en el 14, le da la explicación por qué la mujer no puede predicar o no le permite predicar ni tomar el lugar del hombre. Primeramente dijo que ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente ha llegado a vosotros. Ciertamente ha llegado, no salió de la mujer la palabra, sino le llegó la palabra. Entonces acá aclara el por qué no le es permitido, porque son mandamientos del Señor y está escrito también en la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces dice en el 13 dice, porque Adán fue formado el primero. Adán fue varón. Fue formado primero el varón. Después Eva, o sea, después la mujer. Y dice, el 14, y Adán, o sea, el varón, no fue engañado, sino la mujer. Por eso Dios no le permite a la mujer predicar, no le permite tomar el lugar del hombre, no se lo permite, pero no el hombre permite, pero Dios no permite. Digo el hombre permite porque vemos que hay religiones que la mujer del pastor es la pastora. Y están predicando en la radio, y están predicando en la televisión, y están dando como salvación a los hombres en una doctrina que es de demonios. No pertenece al orden de Dios. Porque no solamente les dice que no le es permitido, sino les dice el por qué no le es permitido. El Señor es Dios, y Dios quiso y determinó así que la mujer no puede predicar en la congregación, no puede hablar en la congregación, no le da esa autoridad, porque ella fue la que desobedeció primero, y no el varón. Por eso el varón es la cabeza, pero no el varón, el pastor o el sacerdote, no, el enviado del Señor, el que viene a predicando el evangelio verdadero del Señor, en este orden que hoy estamos entendiendo, que es algo ordenado, que es algo que no tiene contradicción, donde Dios no puede mentir, donde el apóstol predicaba lo que pertenecía al evangelio y de esa manera enseñaba. De la misma manera enseñaba que la mujer no podía tomar el lugar del hombre y les explicaba el porqué. Y les decía que no eran palabras de él, sino que eran mandamientos del Señor. O sea que la humildad que tenía el apóstol era tan grande, que ni siquiera se lo atribuía a él, sino que le daba el lugar a Dios mismo. Que eso tenía que respetarse. Siempre
Se tiene que respetar siempre. Repito, el 13. Porque Adán fue formado el primero, después Eva. Primero Dios fue con el hombre y después hizo a la mujer. Segundo, después dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañado. Como la mujer fue engañada, no puede, porque por el Evangelio es la salvación de las almas. Es algo muy importante. Por el Evangelio que Jesucristo nos dejó, vienen las promesas, viene el Espíritu Santo, vienen los enviados, viene la determinación de los tiempos y los tiempos, viene la promesa de Dios donde Dios no puede mentir. Entonces les dice que en el orden primero el varón fue primero, después la mujer. Y además de eso, dice, la mujer fue la engañada. Y por eso Dios le quitó ese derecho que Dios, siendo Dios, se lo dio al hombre. ¿Y por qué vamos a desobedecer el orden de Dios? ¿Que somos más fuertes que Él? No somos más fuertes que Él. Entonces tenemos que sujetarnos a Él. Es como cuando el Señor dice, por poner ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que quizás no tenga nada que ver con esta prédica, ¿no? Pero quizás sí. El Señor nos dice, nosotros podemos comer todas las cosas, pero no comer sangre. ¿Y por qué nosotros vamos a comer sangre? Para desobedecer al Señor, teniendo tantos alimentos a nuestro alrededor que podemos hacer, que podemos comer. ¿Por qué tenemos que igual comer sangre, como ser la morcilla, que mucha gente la come, aún creyendo en Dios, come la morcilla igual? Y el Señor dice, no comas sangre. Y le dice el por qué además, porque Dios es bueno, no quiere que ninguno perezca, sino que se ajusten al Evangelio que Él trajo. Porque por ese Evangelio vamos a ser salvos. El Señor no va a venir otra vez como ya vino, va a venir a buscar lo que Él ya dejó determinado, o sea, sembró. Los apóstoles sembraron la palabra para todos. Y nosotros la continuamos hasta que Él venga. Pero es así, ese es el orden. Entonces, dice el Señor, dijo Dios, no coman sangre porque la sangre es el alma del animal. O sea, como ahora dijo, no le permito a la mujer tomar el lugar del hombre, ni le permito hablar en la congregación, porque es palabra de Dios. No se permite. Y les da el porqué. Porque la mujer, porque el varón no fue el que desobedeció primero, sino la mujer. O sea, le da para que no se enoje, para que sea como tiene que ser, una mujer ordenada, una mujer ayuda idónea, una mujer que es santificada por su marido, una mujer santa y pía, así, ordenada, humilde. Entonces le dice, no coma sangre, ¿por qué? Porque la sangre es el alma del animal. Y por todas las edades, dice, por todos los tiempos no la deberás comer. Y el hombre igual come. Le está comiendo el alma al animal. Igual la come. Entonces, que yo pregunto, ¿son más fuertes los hombres que Dios? ¿O tratan de cuidarse en todo lo que hablan y lo que está escrito que hay que hacer no lo hacen? Es como el comienzo del tema que vengo hablando hace varios domingos ya, y a veces me repito muchas veces lo mismo para poder que todos entiendamos lo mismo, y me esfuerzo. Que las cosas que son del Evangelio, que son de Dios, son todas ordenadas, y nosotros no podemos tomar lo que a nosotros nos parece que está bien y lo que no, todo está escrito para que nosotros tengamos todos la salvación. Si nosotros desobedecemos en un tilde, en una jota,
vamos a perecer, no vamos a tener la promesa para nuestra alma. No la vamos a tener, nos la es quitada por la misma palabra del Señor, por el mismo Evangelio. Así que tenemos que ser hacedores, no tenemos que ser oidores solamente, hacedores, teniendo el Evangelio del Señor por sobre todas las cosas, como el Señor mismo. Porque el Evangelio y el mismo Señor es uno solo. Y eso es lo que la gente no ha entendido todavía. Y me extiendo un poquito más, no ha entendido el segundo mandamiento. Porque si bien el primero dicen que creen en el Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo han respetado, no lo han cumplido, no lo han practicado. Porque el segundo mandamiento, dice el Señor, que es el que encierra todo en estos dos primeros, en el primero y en el segundo dice se encierra toda la Escritura. Ellos dicen que aman al prójimo, pero las obras que ellos hacen, ¿qué demuestran? Demuestran que estamos divididos, que estamos deshermanados, que unos son de uno y otros son de otros. No se cumple lo que ellos mismos dicen que tienen que amar al prójimo. Y si tienen que amar al prójimo por mandamiento, ¿por qué no se preocupan de todas las divisiones que hay? Pregunto. Los que nos están escuchando por internet, les pregunto de la misma manera. ¿Cómo no cumplen el segundo mandamiento que bien lo hablan y lo dicen, pero no lo hacen? Esto es lo que el Espíritu decía manifiestamente, que iban a venir con espíritus de error, porque ni siquiera pertenecen a estos espíritus de error que son del diablo mismo. Porque así como Dios es espíritu y es verdadero, el diablo también es espíritu, pero es un espíritu de error. Y sus hijos y sus hijas trabajan en el espíritu del error. Y las divisiones están formadas no en el Evangelio del Señor, porque están en división, en oposición de pareceres. No están. No sobreedificaron sobre lo que el Señor dejó, sino que tomaron cada uno su propio lugar. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder entender esto. Dios no es contra la mujer, sino a favor de la mujer. Ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Está en el Antiguo Testamento y está en toda la Escritura. La mujer es santificada en el marido. La mujer es un ser divino para el Señor, como lo es el varón. De la misma manera, los dos, dice, son un cuerpo. Yo no es que esté en contra de la mujer, no. Sino que estamos entendiendo que Dios nos dejó un evangelio y nos dejó un orden. Y en ese orden nosotros tenemos que colocarnos. En ese orden, con respeto, con humildad, dándole lugar al Espíritu Santo que habla. El Señor lo dejó. Dice, yo me voy, pero les mando al Espíritu Santo. Él está hasta que el Señor venga. El Espíritu Santo va a estar. Y es el que va a estar enseñando y aclarando todas estas cosas que estamos hablando. Que nadie las quiere predicar, porque si las predican, se van a dar cuenta que están totalmente equivocados. Pero como no quieren perder su chacrita, su iglesia, su congregación, las continúan. Fíjense en que las obras que el hombre ha hecho, de doctrinas, de variadas doctrinas, se contradice con la Escritura, con el Evangelio. Se contradice totalmente. Entonces, no es que uno esté en contra de la mujer. Dios es Dios. Dios amó a la mujer. Si no existiría la mujer, Jesucristo no hubiera venido y no hubiera muerto por todos nosotros para limpiar por su sangre nuestros pecados y vencer la muerte y todas las cosas tan lindas que hicieron los enviados de Dios. Hasta el mismo Hijo
El mismo Hijo fue ordenado en las cosas del Padre, porque el mismo Hijo esperó en la muerte. Cuando Él iba a morir, dice, Él esperó ese momento de la promesa del Padre, que el Padre lo iba a resucitar. Él no varió en todo el trabajo que Él hizo de esperanza. Él se ordenó, se ajustó. Él cedió a la muerte esperando que el Padre lo podía resucitar y a su vez darnos la esperanza a todo aquel que cree para vida eterna por el mismo Hijo, por la misma porque Él fue ordenado. Él no se desesperó. Se hubiera desesperado también cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al guardia que lo venía a prender a Jesús, y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois? Dice, ¿no sabéis que si yo pidiera a mi Padre, mandaría legiones de ángeles a ayudarme, a salvarme? Pero Él estaba ordenado para cumplir todas las determinaciones que Él mismo se propuso desde los tiempos antiguos hasta su regreso, el cumplimiento de todas las cosas. Por eso Él manda que estemos ordenados. Él dejó su Santo Espíritu para que nos estemos ordenados. Y esta prédica pertenece a la ordenación de Dios. Ustedes mismos lo pueden ver, leer, entender. El Espíritu Santo está y va a estar con todo aquel que dice que cree en Él y entrega su fuerza, su vida, su alma para servir al Señor. Lo va a estar su Santo Espíritu para instruirlo, para colocarlo en la justicia que pertenece al Señor. La justicia que Él hizo. Todo el trabajo que Él hizo fue ordenado, y todo el trabajo que hicieron los que Él envió a favor de la humanidad, todos estuvieron ordenados. Como les decía hoy, el apóstol no le decía una cosa a Timoteo y le iba a decir otra a los corintios. No. Y él mismo decía, esto lo dice el Señor. Ni siquiera Él, el Señor. Seamos humildes. No nos engañemos a nosotros mismos. Si creemos en el Señor, vamos a tener que creer en su Evangelio, pero en su totalidad. No en el parecer de cada uno, en la totalidad del Evangelio, con humildad. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.